Bienvenidos a un nuevo video. A pesar del buen paso que mantiene Rayados en este momento, hay cambios estructurales que se van formando por razones un poco ajenas, en realidad, al funcionamiento mismo del equipo. Hablamos de Héctor Lara, quien llega a suplir a Carlos Vela, quien era el encargado de este puesto previamente, como director deportivo del conjunto. Por él pasarán gran parte de las decisiones de cara al siguiente mercado. Y ahora sí, vámonos de lleno con la información, arrancando con el partido que, bueno, pues nos regresaba a la corregidora, regresaba la afición a este estadio tan querido por muchos. Al final, un empate 2-2 frente a Juárez, un empate que ya lo dice Herc y yo lo creo completamente porque para mí Juárez era un poco más. Bueno, pues fue, según palabras del propio director técnico de Gallos, algo que obtuvo la gente. El empate lo ganó la gente gracias a su actitud por estar tan metidos con el equipo. El conjunto de Grupo Caliente, la verdad es que no tiene muchas salvaciones de torneo, pero se le va viendo mejores cosas. En realidad es un equipo que de repente, precisamente de la mano de Herc, muestra cosas interesantes en el terreno de juego que terminan por no plasmarse en marcadores. Tras el Clásico Nacional hubo muchas dudas, primero de su actuación y luego de por qué lo habían expulsado. Hablamos del Pocho Guzmán, este jugador que para muchos tendría que estar en selección nacional y que bueno, en realidad su fútbol da el ancho para esto, pero el tema personal no tanto. Y es que, bueno, ya sabemos cuál es su pasado y ahora precisamente este tipo de actitudes ayudan poco o nada a la encomienda que tiene de llegar al máximo nivel profesional al que pueda aspirar un jugador mexicano, obviamente hablando de selecciones. ¿Qué pasó con el Pocho Guzmán? Bueno, respecto a su desempeño, lo hizo medianamente, de hecho más hacia mal que hacia bien, pero hablando ya de la expulsión que llegó tras los 90 minutos, déjame contarte que fue precisamente él quien se acercó al árbitro para reclamarle y le dijo cagón. Esta palabra fue más que suficiente para que sacara la roja y con eso el Pocho Guzmán se pierde el clásico tapatío una vez que regresemos de la fecha FIFA. Y por otro lado, información que tiene que ver con otro de los grandes de este país, información que tiene que ver con Pumas, porque, bueno, pues ya sabíamos que habían dejado salir a Rafa Puente del Río, eso ya te lo había contado. Bueno, pues ahora supimos que no se iban a presionar en esta fecha FIFA para obtener un entrenador que los tuviera el resto del torneo. Después nos enteraríamos de que Raúl Alpizar era el encargado del equipo, por lo menos para el siguiente partido, pero si tú me preguntas, será para el resto del torneo. 5 partidos más son los que nos restan, 13, 14, 15, 16 y 17 son las jornadas que aún no se han jugado. Por lo tanto, seguramente Alpizar, quien llega como el encargado de las fuerzas básicas del conjunto, pues ahora mismo tendrá esta oportunidad, una oportunidad similar a la que tuvo en aquel entonces André Ligini. De hecho, el cargo es muy parecido, nada más que él era director. En fin, en este momento Alpizar tiene chance de dar este salto grande a la primera división, pero obviamente tendrá que dar el ancho. Incluso se queda la duda de si se quedarían con el interinato en caso de que ganaran los siguientes 15 puntos. Es difícil, pero bueno, pues la chance ahí está. Alpizar, por lo tanto, será el encargado de dirigir al conjunto felino. Y hablando de direcciones, de directrices y de dirigentes, vámonos con el tema de Leopoldo Silva y de Mejía Barón. Y es que ambos directivos habrían presentado su carta de renuncia al patronato, habrían presentado sus razones para no seguir adelante, y aunque esto todavía no se ha hecho oficial, pues luce complicado que continúen, sobre todo entendiendo que ellos mismos ya no se sienten cómodos con los resultados que han dado y con lo que han conseguido esta gestión. Y ahora nos vamos con la selección mexicana de fútbol que ya concentra en el CAR. Arranca ahora sí de manera oficial la primera concentración oficial de Diego Coca. Recordemos que ya había tenido un microciclo, pero esta vez ahora sí va 100% con la selección completa, con la gente a la que decidió convocar en esta primera llamada que él tiene para los partidos de la Nations League. Una Nations League que cobra particular importancia por lo que significa, y es que de llegar hasta semifinales aseguras un puesto en la Copa América, así que hay que ponerse las pilas y México empieza este reto, empieza este compromiso precisamente viajando a Surinam. Hay gente en el CAR, hay europeos que ya hicieron el viaje hacia el centro de alto rendimiento y aún así no irán a Surinam. Henry Martín es otro que está en la concentración,
pero no irá a Surinam. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que un avión estará trabajando con 5 mexicanos para tenerlos directamente en Surinam. Te hablo de Julián Araujo, Johan Vázquez, Arteaga, Eric Gutiérrez y Santi Jiménez. Precisamente Santi Jiménez es la razón por la que no viaja Henry. Un Henry que tendrá chance de descansar. Sí, es el más goleador de la liga, pero a ver, también es verdad que Santi es el jugador mexicano que más goles ha metido esta temporada, hablando específicamente de los de Europa. Obviamente Henry lleva más considerando los 2 torneos forman el torneo largo. Ahora sí, regresando al punto, Santi Jiménez por lo tanto viajará, y me parece este es el partido más importante de los que tendrá en los primeros años de selección mexicana. ¿Por qué? Porque en caso de dar buenos resultados, Diego Coca podría llegar convencido de que él es el elegido para la titularidad, pero en caso de que le quede grande la camiseta, en caso de que no consiga concluir de manera eficiente en la parte de adelante, pues nos encontraremos con un equipo que simplemente no lo escogerá, me parece a mí. ¿Por qué te puedo decir que estas son mis conclusiones? Bueno, pues porque hay que revisar quiénes más sí viajan a Surinam. Johan Vázquez, que sigue siendo duda importante sobre si ocupa un lugar en la central. Gerardo Arteaga, que a pesar de ser un lateral que juega en Europa, bueno, pues de todas maneras tenemos dudas, porque ahí está Kevin Álvarez, porque ahí está Jorge Sánchez, que de repente no lo está haciendo tan bien, pero de todas maneras se encuentra allá, porque en general la lateral es un sitio que tenemos cubierto, precisamente también incluso por jugadores como Johan Vázquez. Por otro lado, Eric Gutiérrez, que tiene pocos minutos con su equipo y que seguramente también estará a prueba en este primer partido. Y ya para terminar, bueno, pues el caso clarísimo de Julián Araujo, que simplemente no llega a ser parte del primer equipo de Barcelona, se encuentra con la categoría B y incluso es de duda sobre si jugará o no. Precisamente entre los temas de laterales, él es uno de los posibles elegidos, pero bueno, pues si juegas en el equipo B allá en España, quién sabe si tienes un lugar en la selección mayor de México. Así que todo esto se lleva para Surinam, el director técnico, para poder probarlos. El partido se jugará el próximo jueves y ya sabes, aquí tendrás toda la información de lo que acontezca. Ya tuvieron un Jiménez mexicano delantero y quieren repetir la historia. Hablamos ni más ni menos que del Benfica, y es que el conjunto de Portugal está interesado en hacerse de los servicios de Santi Jiménez. Las Águilas estarán peleando más adelante. A ver, respecto a qué piensa el Feyenoord del equipo de Rotterdam en este momento, no pretende dejarlo salir. Todavía ni siquiera terminan de pagarlo. Les está dando buenos resultados. No está precisamente en su mira dejarlo ir. De cualquier manera, será el Benfica el que en verano ponga sus condiciones, lance la cantidad de dinero que quieren ofrecer, y bueno, pues en una de esas le doblan la manita a un Feyenoord que también es cierto, igual que la mayoría de los equipos holandeses, está dedicado a desarrollar el talento joven. Se hablaba muchísimo acerca del caso de Richard Ledesma, y es que el jugador parecía que se iba a ir a la MLS, lo iban a comprar y por lo tanto iba a tener que regresar a aquella liga de donde salió. Te recuerdo que Richard Ledesma es un jugador México-estadounidense que milita en el PSV y que no ha tenido todavía chance de ver minutos en esta temporada con el primer equipo, a pesar de que ha estado pues prácticamente en todos los partidos, de no ser por esa lesión que tuvo, convocado para ser banca. De todas maneras, hasta este momento todavía no lo consigue, y el PSV sabe lo que tiene entre sus manos, sabe lo que es el talento de Ledesma, y por eso mismo es que se lo quedarán. Ya lo han renovado de hecho, y en este instante lo que resta simplemente es garantizar que el jugador se mantendrá, bueno, pues entre sus manos. Eso sí, podría irse a la MLS. Sería con el New York o con el Real Salt Lake. Son situaciones diferentes. En el caso de New York, quieren hacerse de su carta, bueno, por lo menos de este préstamo, para que juegue con ellos la temporada, por lo menos de aquí a verano, que se vuelve a abrir el mercado. Pero en el caso del Real, pues el asunto es que ellos tienen los derechos federativos del jugador allá en la MLS. Es decir, ellos son quienes, incluso en caso de que se lo lleve el New York, tendrán que aprobar la transacción, porque así está negociado con el PSV. ¿Sabes qué? Yo lo puedo, si regresa a la MLS, viene conmigo, y si no, pues que negocien aquí. Así que, bueno, pues New York tiene todavía cosas que hacer, mientras que el Real Salt Lake tiene algo ya que proponer, pero simplemente lo que le garantiza su posible llegada es que ellos son los dueños de estos derechos.
Y ya para terminar, vámonos con el tema de Tecatito Corona, que cambia director técnico. Han sacado a Jorge Sampaoli. Ayer iniciaba el rumor, hoy se convierte 100% en una realidad. Y el jugador mexicano cambia de entrenador. Será José Luis Mendilibar el nuevo encargado de estar trabajando con el conjunto. El Mendilibar, que ha tenido experiencia con el Alavés, con el Eibar, y ahora le toca pues un equipo difícil. ¿Por qué? Porque hablamos prácticamente del mismo Sevilla que peleaba por puestos de Champions League. Pero ahora el asunto es que están peleando por el descenso. Así lo decía el propio comunicado, donde le daban de algún modo las gracias a Sampaoli. Decían: tuvimos que recurrir a esto por las actuaciones y lo que venía mostrando el equipo. Estamos otra vez hasta abajo y no queremos mantenernos ahí. Con esto asegura el Sevilla, bueno, pues por lo menos un proyecto diferente. En este instante, el conjunto en el que se encuentra el Tecatito está a 2 puntos de distancia del descenso. Por lo tanto, no se lo pueden permitir siendo un equipo tan importante. Y hasta aquí las noticias del día. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No es que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.